Bueno, hasta ahora hemos transitado un encuadre general del principio de no discriminación y de igualdad ante la ley. Ahora me interesaría revisar algunas reglas o estándares construidos en algún fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que sin duda marcó una tendencia clara en materia de estándares, luego señalar algunos fallos de la Corte Argentina y finalmente trabajar o leer textualmente algunas reglas de la Corte Interamericana. Recordemos, para entender cómo vamos a revisar estos fallos, que cuando hablamos de categorías, normalmente tenemos dos maneras de denominarlas, o hablamos de dos tipos de categorías, perdón. Categoría sospechosa, en cuyo caso estamos analizando si efectivamente esa categoría, esa construcción es discriminatoria, y categoría benigna, que es cuando hablamos de categorías relacionadas a acción positiva. Vamos a comenzar con un fallo trascendente de la Corte de los Estados Unidos, un fallo dictado en el año 1954. El fallo es Brown versus Board of Education y tiene que ver con la segregación racial en la escuela pública de los Estados Unidos entre niños de etnia blanca y niños de etnia de color. Hasta ese momento regía la regla de separados pero iguales. ¿Qué significaba esto? Que los niños blancos y los niños negros iban a colegios distintos, pero que toda la infraestructura del servicio de educación era exactamente igual para ambas categorías, o para ambos grupos, o para ambos colectivos. Muy bien, por eso la regla es separados pero iguales. La Corte de los Estados Unidos, cuando recibe el planteo de inconstitucionalidad de esta regla vigente hasta ese momento de separados pero iguales, luego de un largo análisis que no tengo posibilidad de tratar en este momento, la pregunta clave es si esta regla de separados pero iguales viola el principio de igual tratamiento, de igualdad ante la ley de la enmienda 14 de los Estados Unidos. A tales efectos, la Corte va a analizar concretamente si, a pesar de conseguir o de suministrar a estos niños un servicio educativo igual, el solo hecho de tener escuelas diferentes creaba un conflicto que impactaba en el desarrollo de su personalidad, tanto física como psíquica. La Corte va a concluir que esta regla es inconstitucional, que no satisface el principio de igualdad, y para ello construye un estándar que denomina revisión estricta con presunción casi irrefutable de inconstitucionalidad. Esta regla, que es el control más estricto que se puede realizar sobre las categorías creadas por el legislador, necesariamente coloca la carga de la prueba respecto de tratarse de una categoría benigna, de tratarse de una toma de decisión política como acción positiva, por ejemplo, requiere que sea en este caso el Estado el que pruebe efectivamente que tiene un motivo y un interés estadual urgente para crear estas categorías. Ahora, ¿qué pasa? En el caso que estamos mencionando, evidentemente todo el aspecto podía ser centrado en que se trataba de una categoría benigna, esto es, que la regla separados pero iguales
era una categoría sospechosa y que quebrar esta categoría se convertía necesariamente en una acción positiva del Estado para promover la igualdad. Repito, es la revisión estricta con presunción casi irrefutable de inconstitucionalidad. Esto fue en el año 1954. Años después, concretamente en la década del 70, hay un fallo que ha sido famoso porque se lo denomina discriminación inversa. El fallo es Regents of University of California. ¿En qué consistió este planteo? En este caso era un estudiante blanco que no pudo ingresar a la Facultad de Medicina de un estado determinado, toda vez que por los cupos raciales existentes en esa universidad a la que él pretendía ingresar, a pesar de que su promedio se lo permitía, no podía porque no había vacantes en virtud de los cupos. Este era un desafío importante para la Corte de los Estados Unidos, porque aquí, evidentemente, ¿qué invocaba la universidad? La universidad invocaba que tenía creado estos cupos porque eran una obligación del Estado en el ejercicio de acciones positivas para que distintas etnias accedieran a la Facultad de Medicina y al estudio universitario. Sin embargo, la Corte de los Estados Unidos aplicó el mismo criterio que había aplicado en Brown, esto es, una revisión estricta con presunción casi irrefutable de inconstitucionalidad, y su argumento permitió completar la regla que había iniciado en Brown. ¿Por qué digo esto? Porque lo que quedó claro en Regency es que no se trataban de categorías benignas, sino que eran categorías sospechosas, porque el programa de esa Facultad de Medicina solo había tomado la variable de la raza para crear el cupo. Fíjense que esta es importante fijarlo porque lo podemos aplicar a otras situaciones donde trabajamos con cupos. Entonces, esta fue la regla. Esto completó la visión de Brown en orden a qué podríamos concluir. En el sistema de los Estados Unidos se viola el principio de igualdad ante la ley toda vez que se cree una categoría donde la única variable que considere el legislador sea la raza. No importa si se trata de un grupo étnico tradicionalmente postergado o del grupo étnico blanco con privilegios determinados históricamente. Repito, dice la Corte, la cláusula de la igualdad ante la ley requiere que cuando se utiliza un estándar natural, léase raza, para medir las calificaciones de los aspirantes, ninguno de ellos pueda ser rechazado por causa de su raza en favor de otro menos calificado. Esto significa, porque el fallo, la Corte hace una comparación con otros programas de otras universidades, muestra que la Corte lo que exigía era que el Estado demostrara por qué razón había creado esas categorías, por qué había establecido ese cupo, para poder sostener que se trataba de una acción positiva cuyo objetivo, cuyo medio para lograrla estaba relacionado con algún interés importante del Estado. Podríamos decir, por ejemplo, tal vez si se hubiera demostrado que necesariamente se necesitaba mantener esos cupos toda vez
que la presencia de médicos de color podía ser necesaria en la sociedad de los Estados Unidos para trabajar con determinados grupos que pertenecieran a la misma etnia y que por lo tanto había un objetivo importante, urgente, trascendente en el Estado para habilitar ese tipo de reglamentación. Es claro, más creo recordar que utiliza el ejemplo de la Universidad de Harvard, donde efectivamente analiza cuáles eran los objetivos que perseguía. Esto es, no es solamente el cupo por la raza. En tenemos otros fallos de Estados Unidos donde va a aplicar otro tipo de estándar. Es lo que denomina un estándar intenso. Pero, a priori, esa categoría que va a analizar no necesariamente tiene presunción de inconstitucionalidad. Quiere decir que en este caso estaría reconociendo al legislador la facultad para establecer a priori ciertas categorías. Concretamente, el ejemplo que traigo tiene que ver con la discriminación sexual, esto es, varones y mujeres. Podemos tomar muchísimos ejemplos, pero voy a trabajar con estos dos. Uno es el fallo Reed versus Reed y el otro es el fallo Cray versus Bowden. Rápidamente, en el caso Reed versus Reed, se trataba de la administración de la herencia de un joven fallecido y la discusión si le correspondía al padre o a la madre ser el administrador de esa herencia. Los padres estaban separados, eran padres adoptivos. ¿Por qué? Porque había en las leyes infraconstitucionales existía la reglamentación taxativa de quienes podían ser llamados a administrar en este tipo de cuestiones, y una de las categorías era padre o madre. El conflicto lo plantean los dos, el padre y la madre. ¿Por qué llega a la Corte de los Estados Unidos? Porque eligen al padre. ¿Y por qué eligen al padre? Porque había otra norma que establecía concretamente que entre una mujer y un varón se prefería al varón. En este caso, la Corte de los Estados Unidos no va a partir de la presunción de inconstitucionalidad, porque está reconociendo que este es un caso donde puede presentarse situaciones donde el legislador deba realizar un trato distinto y diferente. ¿Pero qué analiza entonces? Analiza si esa categoría y esa decisión de preferencia por el padre responde, es proporcional, es razonable con aquellos objetivos que se había planteado el legislador común en materia de administración de herencias. Y llega a la conclusión que no hay ningún interés urgente del Estado, que no hay en ese caso ninguna razón para violar, para transgredir el principio de igualdad ante la ley, porque estaría solamente tomando como variable el sexo, sin ninguna otra relación de proporcionalidad con el fin perseguido por el Estado. El fin perseguido, o lo que argumentaban en orden a esa legislación, era que se trataba de una manera sencilla, eficaz, rápida, de resolver quién era el administrador, en este caso de la herencia. Esto no satisfacía el principio de igualdad resguardado por la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Hace un control intenso, va a trabajar, como decíamos ayer, con el criterio de selección, las variables tomadas y con el medio elegido y los fines perseguidos, pero no parte del presupuesto de inconstitucionalidad, que sí parte cuando se trata de la raza.
Otro referido a la discriminación sexual, donde aplica exactamente el mismo estándar, es el que les decía de Craig versus Boren, donde se trataba de, en un estado, creo que era Oklahoma, se trataba de prohibición expresa de comprar cerveza en determinadas condiciones a varones menores de 21, pero se le habilitaba a las mujeres a partir de los 18 años. Se planteó la inconstitucionalidad de estas categorías, se admitió que el Estado podía tener un interés absolutamente legítimo en los fines que había propuesto. La seguridad en el tránsito, manejaban más los varones, la salud pública, una serie de objetivos que por supuesto están en manos como políticas públicas del Estado. Pero la Corte concluyó que no había una relación razonable, esto es, era una preferencia arbitraria en orden a diferenciar, en este caso, entre varones de 21 años y mujeres de 18 años. Aquí también aplica el estándar de control intenso. Analiza medios, analiza fines, pero no parte del presupuesto que el criterio de selección es a priori inconstitucional. Si nosotros pasamos a la jurisprudencia de la Corte Argentina en esta materia, yo simplemente voy a señalarlo, no puedo tratarlos. Están colocados los fallos, están señalados los fallos en un pequeño programita que yo envié y que seguramente se va a anexar a esta charla. La Corte Suprema de la Argentina, la primera vez que va a tratar un tema de igualdad ante la ley, es en el caso Repetto, es en la década del 80, y aquí hay en este fallo una, diría yo, una cierta todavía confusión en orden a los estándares que conviene aplicar de acuerdo al tipo de conflicto que estemos tratando. En este caso, la Corte Argentina se trataba de una maestra naturalizada que quería acceder a un cargo y la discusión se planteó en orden si correspondía el artículo 20 de la Constitución, esto es, la igualdad de trato a los extranjeros, o correspondía trabajar desde el concepto de igualdad. No es lo mismo. Allí está el voto del doctor Fait, que señala que él cree que en este caso no se trata del problema de tratamiento diferenciado a los extranjeros, sino que se trata de revisar si los fines que persigue el Estado y los medios elegidos colocaban en una situación de desigualdad arbitraria a esta docente que intentaba acceder a un cargo determinado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque evidentemente, si hay norma expresa en la Constitución Nacional, podríamos sostener que en la materia de nacionales y extranjeros, si se toma como variable la extranjería para regular, evidentemente podría aplicarse o correspondería aplicarse un control estricto con presunción de inconstitucionalidad. Este tema de los extranjeros es muy importante tenerlo presente cuando se trabaja igualdad. Este tema se vuelve a repetir en el caso Hoff, en el caso Reyes Aguilera, en el caso Gauchau y en el caso Mantecón Valdés. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta que nos debemos hacer es, si no existen supuestos que habilitan al Estado invocando un interés cierto y concreto,
de establecer determinadas diferencias en determinados conflictos entre nacionales y extranjeros. Esto es importante reflexionarlo porque hay una tendencia a leer a la Constitución en términos absolutos. Y si bien es cierto que se establece la igualdad entre los extranjeros y los nacionales en el artículo 20, también es cierto que por el artículo 14, como lo dijimos al comienzo, todos los derechos en su ejercicio son relativos. Entonces podría ocurrir que lo que corresponde en estos casos es hacer un control intenso, pero no con presunción de inconstitucionalidad. Le vamos a pedir o vamos a revisar entonces para ver si hay razón para cercenar de alguna manera o limitar de alguna manera el derecho si el medio elegido y los fines propuestos tienen una relación de proporcionalidad o si tenemos medios menos intrusivos, medios alternativos para lograr el mismo objetivo. Finalmente, porque no me da el tiempo, me gustaría repasar con ustedes algunas de las reglas de la Corte Interamericana en materia de igualdad, sobre todo para que puedan ustedes relacionarlas con todo lo que hemos conversado o charlado en esta reunión que hemos tenido. La Corte ha establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana que se trata de una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado. Dispone la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación alguna. Es decir, cualquier sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma. Estamos en el 1.1 y lo que me pregunto en relación con lo que venimos hablando es, pareciera que en esa enunciación del 1.1 podrían estar conviviendo la necesidad de utilizar o de trabajar de acuerdo al tipo de conflicto que se presente, los dos estándares de los que hablamos recién, el control estricto o un control intenso, sobre todo en orden, así verificamos que estas variables, sexo, religión, raza, han sido exclusivamente elegidas para establecer la categoría y reglamentar la situación. Es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La Corte ha dicho también que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones. Una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencia de trato arbitraria, negativa, y una concepción positiva relacionada con la obligación de los estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Aquí aparece de alguna manera
una regla relacionada con la desigualdad estructural. Otra apreciación. La Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Fíjense que es de lo que venimos hablando desde hace un rato. Otra apreciación. Mientras que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a igual protección de la ley. Es decir, el artículo 24 prohíbe la discriminación de derecho, no solo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Fíjense que estamos hablando de igualdad sustantiva. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o de su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24. Otra regla. La Corte ha establecido que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos, basándose en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de estados democráticos, advirtió que solo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Existen ciertas desigualdades de hecho que pueden traducirse legítimamente en desigualdades de tratamiento jurídico sin que esto contraríe la justicia. El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible por violar los derechos humanos. Y ya para ir terminando, en razón de lo anterior, la Corte considera que los criterios de análisis para determinar si existió una violación al principio de igualdad y no discriminación en un caso en concreto pueden tener distinta intensidad dependiendo de los motivos bajo los cuales existe una diferencia de trato. Es de lo que hablamos recién cuando señalamos los fallos norteamericanos y luego hicimos referencia a los fallos argentinos. En este sentido, la Corte estima que cuando se trata de una medida que establece un trato diferenciado en que está de por medio una de esas categorías, la Corte debe aplicar un escrutinio estricto que incorpora elementos especialmente exigentes en el análisis, esto es, que el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo imperioso. Así, en este tipo de examen, para analizar la idoneidad de la medida diferenciadora, se exige que el fin que persigue no solo sea legítimo en el marco de la Convención, sino además imperioso. Es de lo que estábamos hablando al comienzo. El medio escogido debe ser no solo adecuado y efectivamente conducente, sino también necesario. Fíjense que está usando los tres subprincipios de los que hablamos
en la primera parte general que encaramos. Es decir, que no puede ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, se incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los beneficios de adoptar la medida enjuiciada deben ser claramente superiores a las restricciones que ella impone a los principios convencionales afectados con la misma. Voy a apurar porque, y finalmente, no quiero extenderme, los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Y finalmente, la Corte estima que una violación del derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta, reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones, políticas o en otras medidas que, aun cuando sean o parezcan neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables. Tal concepto de discriminación indirecta también ha sido reconocido, entre otros órganos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha establecido que cuando una política general o medida tiene un efecto desproporcionado, perjudicial en un grupo particular, dice allí, ¿no? Puede ser considerada discriminatoria aun si no fue dirigida específicamente a ese grupo. Agradezco muchísimo la posibilidad de haber participado en este curso intensivo. Espero que sea útil las pistas que simplemente les pude dar en este tiempo. Recordar que inclusión no es igualdad. Inclusión no es igualdad. La igualdad y la no discriminación requiere un trabajo más profundo, más serio y una lectura de buena fe del texto constitucional y el establecimiento de estándares claros, precisos y previsibles y progresivos para la efectiva protección y goce de los derechos fundamentales. Muchas gracias.